Y ahora sí, seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Último bloque de esta edición especial desde aquí, desde el Felipe Vallese, por la conmemoración de los 50 años del general Juan Domingo Perón, nuestro eterno líder. Y no quiero perder la oportunidad de recordarle nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. Nos pueden seguir en Twitter como LDMF-radio, los días más felices-radio, y también en Instagram como @losdiasmasfelices.radio. Compañera Menzi, ¿usted tiene un anuncio para hacer? No, contar cómo seguimos. En este panel, digamos, vamos a traer a los jóvenes para, como dijiste antes, pensar el peronismo y pensar el futuro. Así que quiero invitarlos a subir a Alejandro Peluca Granamajo, secretario general de la UTEP. ¡Vamos, Pelu! A Yeren López, secretaria de Juventud de la provincia de Buenos Aires. Y a nuestro compañero y conductor de la Juventud Sindical, Sebastián Maturano, que dicho sea de paso, agradecerle por la confianza, el espacio, la apuesta para organizar esto. Obviamente con el apoyo de nuestros secretarios generales, pero sin el apoyo y la confianza de Sebastián, esto no se podría haber dado. Así que un agradecimiento profundo por siempre apoyar nuestros proyectos y escucharnos y darnos la confianza para ir para adelante y llevarlos a cabo, como se está dando hoy. Podemos arrancar, digamos, con la pregunta que le hicimos a todos los dirigentes, el puntapié, que es cómo llegaron a Perón. No sé cuál quiere empezar, pero los tres van a contestar, así que el que quiera. Hola, ahí va. Bueno, tomé la posta. Gracias a todos y a todas. Sé que tenemos poquito tiempo, pues se está transmitiendo en vivo, pero quería agradecerles a todos quienes se quedaron hasta esta hora, que venimos de muchas actividades en un montón de lugares. Arrancamos en San Vicente ya escuchando a nuestro gobernador Axel Kicillof y terminar acá en esta invitación de los compañeros de la Juventud Sindical. Para mí es un enorme orgullo también compartir este panel con enormes compañeros de lucha, que estamos ahí todos los días en las calles, en las ollas populares, en los centros de estudiantes, en nuestros sindicatos, dando las batallas que tenemos que dar porque la estamos pasando para la mierda. Entonces, en ese sentido, creo que encontrarnos acá, escuchar a la compañera con su arte, me llevó a esos domingos con mis abuelos, con mis viejos, con mis viejas, y en ese sentido responder a esta pregunta, ¿no? Porque muchas veces, como decía el general recién en ese video, uno es peronista y se dio cuenta muy tarde, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros y de nosotras, en mi caso, no soy parte de una familia peronista, pero sí se escuchaba esos tangos, sí se compartía ese guisito en familia o ese asado en los mejores momentos. Y la verdad creo que en los días del niño, de los círculos peronistas en los barrios y bueno, un montón de experiencias que fuimos compartiendo, pero más que en los libros, como quizás muchas veces se piensa que se conoce el peronismo, lo hemos conocido en nuestros barrios, en nuestras familias sin ser peronistas. Así que bueno, creo que también como parte de una generación política que a mí me gusta llamarla del Bicentenario, también nos sumamos al peronismo con el kirchnerismo de Néstor y Cristina. Así que para responder y no monopolizar la palabra, esa es mi experiencia. Bueno, sigo yo. En primer lugar, agradecerle también a los compañeros de la Juventud Sindical por la invitación. La verdad que también es un honor poder intercambiar nuevamente con compañeros y compañeras en este salón histórico, en esta casa de los trabajadores y las trabajadoras. En segundo lugar, también confesar un poco que en el panel de juventud honestamente me siento un poquito incómodo porque ya pasamos los 42 años, pero muchísimas gracias por la invitación. No tenés una cana, Pelu. No tengo cana. No tenés una cana. Mi viejo no tiene muchas canas, así que... Y después, cómo conocí a Perón y al peronismo, en realidad, yo la infancia la pasé en la localidad de Merlo, en la localidad de Agustín Ferrari, seguramente muchos de ustedes conocen, que es un distrito del oeste. Después me mudé a Marcos Paz, pero en las barriadas populares uno veía mucho de chiquito como dos estampitas o dos figuras que el pueblo humilde, que los laburantes tenían en sus casas. Una es la de Jesús y la otra era la de Evita y de Perón. Entonces uno desde muy chiquito empezó a ver imágenes
que naturalmente lo llevaron a uno a tratar de ver, explorar, estudiar de qué se trataba Perón, de qué se trataba Evita. Y sin lugar a dudas, los primeros años de adolescencia nos llevó a encontrarnos con compañeros ya viviendo en Marcos Paz, que empezamos a construir y a fundar una organización en donde nos metimos a militar en los barrios populares de Marcos Paz, y también empezamos con el estudio profundo para tratar de entender lo que significaba que muchísimas familias, que no solo pasaba en verlo, sino que también después, cuando uno caminaba a un barrio popular, una casa, una fábrica, o hablaba con un laburante, le explicaba el porqué de Perón, de por qué de Evita. Y sin lugar a dudas, uno terminó de comprender la importancia histórica que tuvo Perón a la hora de pensar cómo transferirle poder, cómo darle derechos, cómo hacer protagonista al pueblo trabajador, al pueblo humilde. Así que en ese marco uno se comprometió a estudiar, a entender, a comprender a Perón y a Evita. Esa fue mi inicio en el proceso de estudio y de comprensión histórica de lo que significó la revolución del pueblo peronista en la Argentina. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todas las compañeras y a todos los compañeros y a todos los que están acá hasta esta última hora, ¿no? Agradecerles a Yelén y al Peluca por estar acá y compartir este momento, y obviamente saludar a mis compañeros de la radio, que no solamente saludarlos, sino que felicitarlos y felicitarlas. Han estado trabajando durante 1 mes y medio o 2 para que esto sea una realidad. Y la verdad que me llena de orgullo ser parte de esta juventud sindical, en donde no hay un protagonismo, no hay un personalismo, sino que realmente somos un grupo de trabajo, un colectivo que realmente todos empujamos de la misma manera para que todo salga bien, como es el día de hoy. Así que mi felicitación, Estefanía, a todo el grupo, Gonzalo, a compañero también, a Ramiro, al Colo y a Mati también, que estaba antes. Y con respecto a lo que es el día de hoy, ¿no? Recordar o conmemorar la inmortalidad de General Perón luego de 50 años. A uno primero el lugar donde estamos, ¿no? Donde habló el General Perón, y uno tiende a naturalizarlo, pero cada vez que se sube es un momento diferente, tremendo, y decir, che, acá, y nosotros estamos acá, nosotros no somos, salvo nuestra representación que humildemente podemos tener en nuestro sindicato, con la juventud sindical, nos creemos muy lejos de ese fenómeno, ¿no? Pero sin embargo, bueno, había que llenar el bloque y estamos acá, humildemente. Y bueno, contar que mi llegada, o cómo yo me hice peronista, obviamente que es por mi viejo, por mi papá. Yo vengo de una familia muy humilde, mis padres, casi toda mi familia de Santiago del Estero, y mi vieja realmente no era peronista porque tenía los padres radicales en Santiago del Estero, generalmente predomina radicalismo. Pero sí, mi viejo tuvo un padre. Ese padre era delegado de la Unión Ferroviaria, era del CDO, varias veces estuvo preso. Y desde ahí, desde esas mesas seguramente que ha tenido él de discusión con su padre, yo también la he tenido con el mío. Y en esa discusión y en ese por qué sí, por qué esto, por qué lo otro, creo que eso a uno le ha llegado a interpretar lo que fue el peronismo, y obviamente si uno empieza en el sindicalismo, obligatoriamente tenemos que ser peronistas. Entonces, yo creo que mi origen al peronismo viene de ahí, de ir a las seccionales, donde pertenecía mi viejo cuando era delegado, donde iba a una asamblea, a estar atrás, o donde iba a comer, se festejaba el Día del Ferroviario o el Día del Niño. Creo que ahí uno se hizo de ese lado. Pero también pienso que es por el origen que uno tiene. Si bien hay una de las verdades que el general cita al pueblo, yo me creo alguien del pueblo,
Mi viejo era alguien del pueblo, mi abuelo era del pueblo y del barrio de donde vivíamos en una casilla, donde teníamos piso de tierra, donde jugábamos a la escondida, donde jugábamos a la bolita en la esquina, donde nos cagaban a pedo cuando teníamos que volver a la casa porque era de noche. Yo creo que yo mamé el peronismo desde ese sentido. Desde ese sentido que obviamente que hay muchos que no vienen del peronismo. Y los empresarios, vamos a hacer la realidad, es muy difícil encontrar a un empresario peronista. Seguramente habrá, pero no creo que haya mucho. Entonces yo creo que la identidad que nos hace tener y que es ser peronista, creo que es porque soy del pueblo. Bien. Decía, gracias Seba, gracias Aye, gracias Peluca. Evita decía, ¿no? Soy peronista por procedencia popular, por convicción personal y procedencia popular, convicción personal y sentir y conciencia nacional. O esas tres, no decía porque leyó a Perón, decía procedencia popular, convicción personal y conciencia nacional. Así que, bueno, en ese sentido todos coincidimos. Yo quería hacer una pregunta a este virtuoso panel. Creo que los tiempos son acotados, pero por ahí nos podemos estirar un poco. El que no puede lo ve después por YouTube. Por supuesto. Ya que, Por supuesto que sí. Peluca vino re temprano, vinieron todos re temprano, están ahí. Pero bueno, es parte de la formación también y de la militancia. Hablábamos con los otros paneles, que nos tocó estar con Steffi, y Steffi preguntaba si se estaba despenonizando o qué había pasado con la despenonización de los jóvenes y demás. Para mí es una pregunta pertinente para ustedes, porque por lo menos yo también como parte de la Juventud Sindical, veo que hay un reverdecer del peronismo en la cultura, en la gente, en las canciones, como que hay un volver a Perón que se está dando, no sé si nos pasó por los gobiernos que se sucedieron estos últimos años, tanto Macri como el último gobierno de Alberto y demás, que ahora veo como que hay algo de volver a las bases, de volver a Perón. Acá está el compañero Poli de la UGAT también, que no me deja mentir, hay un reverdecer del peronismo que se está armando bastante fuerte. ¿Cómo lo ven ustedes en contraposición a lo que preguntamos a los mayores antes? Comience el que quiera. Bueno, yo creo que hay mucho para analizar ahí, porque, a ver, sería más fácil arrancar por decir, bueno, nosotros dejamos como militantes, dejamos de hablar de peronismo, quizás porque decíamos, bueno, eso quedó viejo, o bueno, hagamos algo nuevo, algo más cool, digo, no sé si es la palabra más actual decir cool, pero bueno. Pero creo que hay para analizar varias cosas ahí. ¿Por qué? Porque venimos del 2015, que quizás Cristina en sus patios militantes, en que te levantabas y teníamos un nuevo derecho y un montón de cosas que nada, necesitaríamos mucho tiempo para profundizar el análisis del... Vos agarrás un pibe, una piba que hoy tiene 20 años o 18 años, o terminó la escuela, no, digo 25 por decir, bueno, terminó la escuela con el macrismo, país endeudado, ajuste, bueno, no muy distinto a lo que venimos atravesando ahora con el desgobierno de Milei. Y después creo que del 2019 al 2023 tampoco hablamos ni hicimos mucho peronismo. Por eso también hoy tenemos los resultados que tenemos. Entonces, tiro cosas generales para que después mis compañeros acá me ayuden en este análisis. Entonces creo que no hay una desperonización de la juventud. Tuvimos la mala suerte, no porque todos somos parte de las acciones cotidianas que hacemos todos los días. Pero que los pibes y las pibas del 2015 no saben lo que es el peronismo. Entonces creo que nosotros, como desafío para adelante, tenemos que volver al peronismo y hablar del peronismo y hacer más peronismo más que nunca, porque si no van a haber pasado 12 años que los pibes y las pibas no vieron lo que es el peronismo gobernando en la Argentina. Corto acá para también que mis compañeros puedan profundizar en esto o otras cosas que quieran decir. Pero creo que ahí hay mucho para analizar. Nosotros somos parte de una generación política que vivió los 12 años de Néstor y Cristina, los mejores años de nuestras vidas. Acá nos pudimos ir de vacaciones por primera vez, nuestros viejos pudieron arreglar una piecita en la casa, dejar de tener el baño afuera para tenerlo adentro, un montón de primeras generaciones de
de estudiantes universitarios, de un montón de cosas que pudimos ir con Néstor y con Cristina, pero estas pibas que vienen ahora, digo, 13, 14, 15, 16 años, desde el 2015 no lo ven. Gracias, Ayelen. Bueno, yo creo varias cosas. En primer lugar, yo creo que la respuesta central a los problemas que tenemos porque, a ver, la situación que vive la Argentina no es un problema simplemente de construir mayoría electoral, es decir, de construir una maniobra política determinada para ganar una elección. Porque si yo me voy a lo que me pasó a mí, cuando empecé a conocer el peronismo, y veía que en casas humildes, casas de laburantes, había una estampita de Perón y de Evita, y uno lo terminó de comprender en el proceso de formación política, pero yo encuentro la respuesta en algo que planteaban en el video que mostraron, cuando Perón estaba sentado acá y trataba de hacer un balance de la Argentina que recibió en el 45. ¿Qué fue lo que hizo Perón del 45 en adelante? Logró incorporar todos los sectores que estaban afuera que no tenían derechos. Creo que algo planteaba Julia, no sé si está en el panel anterior, sobre las dificultades que tiene el campo nacional y popular, las dificultades que ha tenido el peronismo a la hora de comprender la realidad en la que nos toca hacer política y los desafíos que tenemos como campo nacional y popular a la hora de construir derechos, porque en definitiva, si el peronismo intentaron destruirlo con dictaduras militares, perdiendo elecciones, no lo pudieron destruir porque quedó grabado en la conciencia colectiva del pueblo trabajador y del pueblo humilde, no porque ganamos una elección, sino porque efectivamente le transformamos la vida a millones de trabajadores y trabajadoras, no comentándole la realidad por Twitter o por los medios de comunicación, sino haciéndolos protagonistas de la política, porque el peronismo significó la mejor maquinaria de transferencia de poder político, económico a los trabajadores. Y si nosotros tuvimos derrotas electorales, fue porque no pudimos comprender la realidad en la que estábamos parados. Miren, en la Argentina no hay un problema de empleo. No hay un problema de empleo. El gobierno anterior, que tuvo muchas dificultades y que no cumplió con las expectativas electorales con las que ganó la elección, terminó el proceso con 5% de desempleo. Es decir, el problema que terminamos el gobierno con 42% de pobres. ¿Y por qué pasó eso? Porque no tuvimos la capacidad de interpretar la realidad de un nuevo sector de la sociedad, que son los trabajadores que están afuera del sistema formal. Esto que estamos haciendo acá hoy y que venimos haciendo con los compañeros de la CGT, nos permite empezar a discutir el problema de los trabajadores que están afuera del sistema formal. Porque ese es el problema central que tiene la Argentina, que en definitiva es un problema de modelo, no es un problema electoral. El problema electoral es un problema táctico, no es el problema central que tiene el pueblo en su conjunto. Entonces creo que en definitiva no hay un problema de desperonización de la sociedad, hay un problema que el campo nacional y popular, frente a la ausencia de Perón, que hasta que lo planteaba Héctor, hasta el 74, después de la muerte de Perón, tuvimos alguien que ordenó en términos integrales la estrategia de desarrollo de poder político, económico en la Argentina, que fue Perón. Hoy no lo tenemos. Hoy no tenemos eso y tenemos que hacernos cargo de la realidad. Hemos tenido momentos muy importantes en la Argentina a la hora de recuperar derechos que significó la década de gobiernos populares en América Latina y en Argentina. Pero también tenemos que revisar qué nos pasó. ¿Qué nos pasó? No para buscar responsabilidades en términos individuales, sino para encontrar las respuestas concretas a los problemas concretos que tiene nuestro pueblo, porque en definitiva nosotros tenemos la gran responsabilidad de conducir colectivamente al conjunto de nuestro pueblo a construir protagonismo político y resolución de los problemas que vive la gran mayoría o una parte muy importante, incluso hoy trabajadores formales, porque estamos hablando que este gobierno va a terminar quizás en 3 años y medio con un 60-70% de pobreza, y quiere decir que la Argentina va a terminar en un grado de desigualdad muy profundo y que quizás
a nosotros nos toque hacernos cargo, y no quiero sobredimensionar, pero vamos a tener la responsabilidad de discutir, quizás así como Perón recibió una Argentina destruida, compleja, y que tuvo la capacidad de incorporar muchísimos derechos al pueblo trabajador, quizás nosotros también tengamos la obligación de sentarnos a pensar una estrategia de carácter integral y conducir al conjunto de nuestro pueblo hacia una salida política que efectivamente ponga en el centro los problemas de la sociedad, ponga en el centro al protagonismo de nuestro pueblo y que en definitiva después vendrá la discusión electoral, que eso aparecerá, porque no me cabe la menor duda que nuestra tarea central es construir el próximo 17 de octubre para nuestro pueblo, porque la mejor manera de hacer política es con la democracia en las calles. La mejor manera de revalorizar el proceso democrático es conduciendo a nuestro pueblo a una profunda movilización popular y un protagonismo político que efectivamente recupere el peronismo que en definitiva conocimos todos cuando éramos mucho más jóvenes y nos empezamos a formar, que tiene que ver con esto que están haciendo, que es que Perón vuelva al Vallese, porque de alguna manera es volver a las fuentes del peronismo, y creo que ese es el camino correcto que tenemos que transitar. Bien. A Peluca le haces una pregunta y te responde toda, ¿viste? Pasa por todos los estadios el compañero. ¿Seba? No, yo creo que la verdad que hay menos peronistas, por algo perdimos las elecciones. Y creo que obviamente que ha caído la cantidad de peronistas, se debe a grandes cuestiones. Y yo no quiero echarle culpa a nadie, pero hay culpables. Los que usaron desde el 90 a la fecha, los que usaron mal el peronismo, nos repercute hoy. Hoy dice, che, pero 34 años, sí. 10, 20. A nosotros, por algo perdimos las elecciones. Algo hicimos mal, o algo hicieron mal. Primero, los gobiernos peronistas creo que no han respetado a la columna vertebral del movimiento. Hoy lo vimos, ayer lo vimos, lo estamos viendo. Hoy el movimiento obrero no está representado, si bien hay compañeras y compañeros, pero hoy el peronismo que nace en esta casa, y que por algo el general Perón nos tenía como grandes protagonistas, los gobiernos peronistas desde el 90, del 89 a la fecha, no pasó eso. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para modificar y esta es una oportunidad terrible. Una oportunidad en el buen sentido de la palabra. Porque muchos de ellos lamentablemente han utilizado el peronismo como marketing eleccionario, como herramienta eleccionaria y no realmente para hacer política. Para realmente cambiar las realidades del pueblo, cambiar la realidad del trabajador, cambiar la realidad de la trabajadora, tiene que estar el movimiento obrero. Si no entendemos... El movimiento obrero, los movimientos sociales, tenemos que estar todos representados y representadas. Y obviamente que siempre le exigimos algo a la política porque es la herramienta de transformación. Y en ese sentido yo creo que, como dije anteriormente, tenemos la oportunidad en las legislativas o dentro de 2 o 3 años cuando se vote de nuevo para presidente y todo lo demás. Creo que ahí sí el movimiento obrero tiene que ser protagonista como lo fue, realmente porque lo necesita y debemos comprenderlo. Yo creo, como decía el compañero Musi, el peronismo radica acá, radica en el movimiento obrero, entonces no podemos estar peleados con el movimiento obrero, no podemos estar enemistados con el movimiento obrero, no lo podemos hacer de lado al movimiento obrero. Y yo creo que una de esas cosas es lo que ha comprendido esta juventud,
donde no es una juventud sectaria, es una juventud que se cansó de hablarse a sí mismo con los compañeros y las compañeras. Por eso esta juventud, como la juventud de La Patria es el Otro, la juventud de los movimientos sociales, de la UTEP, creo que tenemos que transitar ese camino en unidad y realmente cada uno con su identidad, ¿no? Pero realmente tratando de construir y cambiar la realidad que nos acecha y nos atraviesa a todos. Entonces yo creo que esa cantidad menor que hay de peronistas o el reverdecer del peronismo, creo que nosotros nos debemos hacer cargo, porque hay gran cantidad de los jóvenes que seguramente representamos no han votado al peronismo, lo que se hizo llamar peronismo en ese momento. Entonces creo que una de las grandes herramientas que debemos construir para ese reverdecer, como dijiste Gonzalo, que es la Escuela Superior Peronista, que humildemente desde esta casa y de esta juventud sindical la hemos refundado después de tanto tiempo. Así que yo también agradecer a las compañeras y compañeros que nos hayan ayudado para eso. Así que yo creo que la juventud en su conjunto, ¿no? tiene esta oportunidad y tiene que trabajar para ello. Y bueno, por algo estamos hoy acá sentados y por algo representamos y creo que podemos hacer algo desde nuestra posición. Así que solo eso. Bien. Bárbaro. Bueno, un poco... Perdón, Nico. Contá. Un aplauso grande para el compañero Nico Petrizo, que es el que nos estuvo ayudando con los videos. El de la idea también. El compañero que nosotros hablamos cuando decimos, ¿se acuerdan esa salida de la radio? Bueno, es el Colo, sanitarista también. Un aplauso para Nico, que está acá en la mesa y no lo presentamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo fui el de la idea, pero la realidad efectiva se la debemos de este acto a la compañera Estefanía Menzi, a los compañeros de la radio en general, porque lo que trabajaron los chicos... Por suerte no hay flores acá, si no empezamos ¿Cómo le gusta la flores franela? ¿Cómo nos gusta la franela? Bueno, un poco volviendo, yo me encargo de la parte editorial del programa. Nosotros venimos trabajando básicamente en lo que es la actualidad, un poco de las cosas cotidianas que nos suceden en este gobierno que lo hemos caracterizado más de una vez un gobierno criminal en términos políticos, ¿no? Porque nosotros estamos acá en un lugar profano. Acá estuvo el cuerpo de nuestra compañera Eva Perón, lo secuestraron desde esta CGT. Esta CGT fue ametrallada en el 55. Estamos en un lugar histórico, estamos en un lugar que representa mucho para el movimiento obrero. Y un poco rescatar, y en esta pregunta que hacían desde el principio, de qué fue lo que nos acercó al peronismo, y me parece que yo veo en la figura de Perón, veo eso, lo prohibido. Siempre me cautivó su figura. Siempre vi esa persona que fue condenada desde las Fuerzas Armadas, fue condenada desde un sector de la Iglesia, fue condenada desde la corona británica, fue condenado por los rusos, fue condenado por los norteamericanos, fue excomulgado de la Iglesia, fue bombardeado, le desaparecieron el cuerpo de su compañera y regresó a su patria a morir, algo que, como bien decían anteriormente, no pudo lograr ni San Martín ni Rosas. Y en esto me parece importante señalar que en ese espíritu rebelde de Perón, un poco antes la compañera hablaba de los dos gallos, del gallo rojo y del gallo negro. Bueno, esta persona que hoy hace 50 años pasaba a la inmortalidad, fue uno de los pocos en el mundo que enfrentó a esos gallos, a ese mundo, proponiendo algo totalmente superador. Fue uno de los pocos presidentes en el mundo que fue antiimperialista. En el mundo. Un poco retomando las ideas que Perón decía, yo no inventé nada, nuestra doctrina tiene 2000 años, viene de los primeros antiimperialistas, hablaba de las comunidades cristianas y demás. Y un poco también volviendo a la actualidad, se hablaba de esta lógica de que si se está desperonizando la juventud, ¿qué pasa? Yo creo que hay un trabajo que tiene que ver con la ideología, que es una fenomenología que se da muy interesante, que es en virtud del cual una persona trabaja como pobre
vive como pobre, come como pobre, duerme como pobre, ama como pobre, odia como pobre, pero piensa y vota como rico. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el trabajo. Me gustaría que los compañeros acá presentes un poco hablemos y nos den la opinión de lo que fue el último comunicado que hizo el gobierno de Milei en cuanto a su política de seguridad. Que para nosotros fue el comunicado número 1 en términos del estado de infantería que propone Patricia Bullrich y demás, que aparece otra vez en el lenguaje estatal la figura del enemigo interno. Escuchamos hablar a la ministra de terroristas, a trabajadores que estaban reclamando pacíficamente en la plaza, intento de golpe de Estado. Bueno, a mí me gustaría la opinión de los compañeros, que son referentes sociales, políticos, al respecto. ¿Cómo ven la instalación de, por lo menos desde lo simbólico, de lo discursivo, de la violencia política como política pública? Bueno, me hacen arrancar a mí, no sé por qué. Dale. Esta es para vos. No, a ver, Para todos. a ver, está claro que este gobierno vino con un objetivo claro, que es de saquear los recursos estratégicos de nuestro país, los recursos naturales, y vino con una política clara que es destruir todo lo que que puede ser elemento de unidad a la hora de pensar un proceso de resistencia social, un proceso de resistencia sindical, y no es casualidad que haya elegido como enemigos a la CGT y a los movimientos populares, que en definitiva durante estos 6 meses tratamos de ser o cumplir una tarea que por lo menos para nosotros es central, que tiene que ver con la construcción de resistencia a este modelo económico, a este modelo político, y sin lugar a dudas que el elemento de la represión tiene que ser un elemento importante por parte del gobierno a la hora de poder construir efectivamente ese proceso político-económico. Y si ustedes se fijan, tuvo como 3 aspectos la violencia política que ejerció el gobierno. La primera, podríamos decir que la hizo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y que eligió a todos los sectores que se opusieron a determinadas políticas, porque podemos nombrar hasta el caso del gobernador de Chubut, que es un gobernador vinculado al PRO, que cuando se opuso, no me acuerdo a qué cosa, salieron a matarlo sistemáticamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Tienen los aspectos judiciales como un mecanismo también de persecución, intento de desmovilización y desmoralización de la militancia y de todos los sectores que de alguna manera elegimos dar batalla a este gobierno. Y la tercera tiene que ver con el protocolo antiprotestas y todos los mecanismos también que intentó institucionalizar el gobierno en la ley bases vinculado al derecho a la protesta de los trabajadores organizados, que intentó sacarlos, lo sacó en la ley bases, algunos de los puntos por lo menos. Creo que ese mecanismo lo empezó a implementar el gobierno, pero yo creo que más allá de eso no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer en ninguna de las facetas, porque creo que el proceso de resistencia que desarrolló el pueblo argentino durante estos 6 meses hizo entrar en crisis a este gobierno. Porque más allá de que hace unos días lograron sancionar la ley bases, por ejemplo, y que ellos lo intentaron transformar en una victoria política, bajo ningún punto de vista eso es así. Tardaron 6 meses en sacar una ley en donde dinamitaron el capital político simbólico que tenía este gobierno, que supuestamente era el apoyo popular, porque en ese proceso de pelea también dejamos al descubierto muchas de las mentiras que vino o que trató de instalar este gobierno. Por ejemplo, en el caso nuestro con el tema del hambre. Con el tema del hambre tuvo que salir a desmentir el presidente, la ministra Petovelo, el actual jefe de gabinete en febrero, el ex secretario de Niñez de la Torre. Bueno, tuvieron que decir 400 versiones distintas frente a la política que nosotros tuvimos de dejar al descubierto que efectivamente este gobierno no es que tenía un problema con los intermediarios, sino que efectivamente tenía una estrategia de desmoralización
de aquellos compañeros y compañeras que eligen el territorio, que se meten en el territorio a organizar un problema tan sensible como es el problema de la alimentación de nuestro pueblo. Así que a mí me parece que después de de la sanción de la ley bases, tenemos que pensar cómo sigue el proceso en esta nueva etapa, pero haciendo un balance de los 6 meses anteriores, yo creo que hemos hecho mucho esfuerzo para impedir que efectivamente estabilicen este modelo económico de entrega, de saqueo, de empobrecimiento, de persecución y de intento de instalar la violencia política como un mecanismo estable en la Argentina. No lo pudieron hacer porque incluso el protocolo, cuántas movilizaciones hicimos con el conjunto de los trabajadores y bueno, le inundamos la Plaza de Mayo o la 9 de Julio o la Plaza de los 2 Congresos, ya sea con la CGT, incluso con el movimiento estudiantil o los sectores universitarios que hicieron una movilización extraordinaria, el movimiento de mujeres, copando la Plaza de los 2 Congresos y todas las plazas del país. Así que creo que, en definitiva, intentaron construir una política de violencia que no la pudieron estabilizar y creo que ha llegado el momento también de pensar lo que viene, pero creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes para debatir con nuestros compañeros y no comernos la curva del relato que intentan construir de victorias permanentes, porque no es así. Están teniendo muchas dificultades para estabilizar. Tuvo que salir el ministro de Economía, el endeudador serial, Caputo, el otro día con el presidente del Banco Central a hacer anuncios de no sé qué, de nada. Fíjense lo complicado que están en términos, y aparte con su bandera principal que es la estabilización de la macroeconomía. Nosotros tenemos que revalorizar mucho lo que hicimos, compañeros y compañeras, y creo que el mecanismo de violencia que intentaron instalar se lo van a tener que guardar en el bolsillo. Bien. Yo creo, bueno, agradecerte, compañero, porque fue muy bueno tu análisis, también el del compañero Peluca, pero creo que es muy importante traer el tema que trajeron a este panel, porque, bueno, acá están mis compañeros de La Patria es el Otro y nosotros veníamos pensando, bueno, cómo transmitimos contundentemente que no se puede, bueno, sacamos de la galera a ver qué tema en el sentido común podemos instalar para, seguir criminalizando a la juventud. Y digo, bueno, no solo proponen seguir criminalizando a la juventud, sino que ya se meten con las niñeces. Digo, es muy grave lo que están instalando a través de ese comunicado en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, un tema tan sensible que el Estado hace mucho, que las organizaciones hacen mucho en los apoyos escolares, en los merenderos, en las ollas populares, en los jardines maternales, en los centros de días, en los centros juveniles, en los enviones de los barrios populares. Digo, hay un montón de cosas que se hacen desde el Estado para laburar con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero creo que la única respuesta que tiene este modelo represivo y de ajuste de cara a nuestros pibes y nuestras pibas no solo es la criminalización, sino es la pobreza. Digo, se estima que el 70% de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria, de la Argentina, el 70%, muchísimo más de la mitad, van a ser pobres. Digo, es muy grave esto. Entonces creo que nosotros en cada una de nuestras unidades básicas, en nuestras discusiones gremiales, en cada uno de nuestros sectores, en nuestros centros de estudiantes, en las universidades, no podemos retroceder en este debate. Ninguno nos comamos la curva en eso, porque creo que, miren, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros en nuestro ministerio, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, tenemos a cargo los institutos cerrados de pibes y pibas que por una cuestión penal están encerrados, digo, son cárceles de pibes y pibas, y no nos da vergüenza decirlo, hay que decirlo. En la provincia de Buenos Aires hay 5.000 pibes y pibas que están a cargo del cuidado del Estado, porque cometieron alguna situación que es penal, que la justicia decide que es penal, y porque también no tienen familias, no pueden estar al cuidado de sus familias. Digo, para generalizar la cuestión del cuidado del Estado sobre esos aproximadamente 5.000 pibes y pibas que a lo largo y a lo ancho de la provincia están albergados en hogares convivenciales o en institutos cerrados de menores. Digo, la verdad que nosotros no queremos eso. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no quiere encerrar más pibes y pibas.
no quiere que en esos hogares vivan más pibes y más pibas que no tienen familias porque fueron abusados, porque también, digo, ¿dónde están los adultos que tienen esa responsabilidad del cuidado de nuestros pibes y nuestras pibas que muchas veces los mandan a hacer cosas que no tienen que estar haciendo los pibes y las pibas, para resumir un montón de cuestiones? Y hay un montón para debatir, pero que la militancia peronista no puede retroceder en una de las mayores banderas que tiene el peronismo, que los únicos privilegiados son los pibes y son las pibas, que son los niños y que son las niñas. Y es muy grave este tema, así que agradezco que lo traigan en la mesa, porque creo que tenemos que armar urgentemente una reunión entre todos los responsables, referentes de juventud, para tener un mensaje contundente de rechazo a esto que están intentando instalar la ministra de Seguridad, la Justicia y un montón de discursos que seguramente tienen ahí buscando a ver, bueno, qué tiramos para que se discuta, pero que nosotros y nosotras rechazamos profundamente. Compañero Maturano. No sé, me iba a preguntar otra cosa. Che, no. Yo creo que con el protocolo de seguridad de la ministra, obviamente, de Seguridad, creo que muchos de nosotros o nosotras hemos subestimado este gobierno. Primero dijimos, che, hasta abril no llegan, hasta las Pascuas no llegan. Creo que, obviamente, mirándolo, que son terribles, no quiero seguir, ¿no? Pero sin embargo ellos han tenido un plan de manera de ponerse a la sociedad de su lado. Ustedes ven cómo van teniendo el cambio de conciencia social o de sensibilidad social, o cómo ven que hay que sacrificarse para estar mejor. Hoy yo me voy a sacrificar como padre para que mis hijos estén bien. Hay todo un cambio de paradigma, un cambio de entender la vida, o de no sé, que realmente es preocupante, pero el gobierno se ha encargado de eso. Y creo que en ese sentido capaz que algunos de nosotros, en mi caso, hemos subestimado el accionar de ellos. Y dentro de ese accionar, creo que, no quiero decir que esté bien, pero sí del lado de ellos, han identificado primero a los que pueden manifestarse ante una política de Estado que quieran llevar a cabo. ¿Quién eran los enemigos principales que podían manifestarse o ponerse en contra, o que no lo iban a dejar que suceda? Movimiento obrero, las organizaciones sociales, lo de izquierda, lo de derecha. Por eso, y en ese ímpetu y en esa planificación que han hecho ellos, han largado el protocolo de seguridad. Vamos a controlar esto. Es difícil de controlar, obviamente que es difícil de controlar. Pero acá en la Argentina, si bien hoy recordamos al general, hay ciertos valores y principios que nos han marcado, y creo que hay un valor o un principio que no está tan vigente como tiene que estar, sí, en el sindicalismo, y ese valor es la solidaridad. Nosotros tuvimos solidaridad cuando marchamos por los universitarios, y nosotros el otro día no vimos la misma solidaridad. Cuando se votó la ley base no vimos la misma solidaridad. Los que estábamos ahí, o las que estaban, o los que iban llegando, los que venían llegando, no se movilizó el pueblo como se movilizó por la facultad. Entonces, esto es peor, no se atenta solamente contra la educación, se atenta contra el futuro de la patria, contra el desarrollo productivo, contra la soberanía política, contra la independencia económica, contra la justicia social. Llegaron a poner en interrogante a la justicia social, una mala palabra. Entonces hay ciertas cosas que van dejando y las instalan, y lamentablemente nos marcan agenda, y tenemos que salir en defensa, como que si estuviéramos en retaguardia, en vez de estar a la vanguardia. Entonces eso es algo que ha pasado el tiempo y realmente lo hemos subestimado. Entonces yo creo que
En este proceso en donde faltan cuestiones, en donde falta solidaridad, en donde falta organización, hoy el movimiento, el peronismo no está unido. Hoy no está unido. Y eso nos hace mal. Y no es por echarle la culpa a uno, a la otra, al movimiento obrero, a una organización, a otra organización, a la atomización del peronismo, 10.000 agrupaciones, yo me hago cargo también, nosotros tenemos nuestra agrupación. Todo esto le hace mal. Entonces, ante toda esta problemática, nosotros en vez de estar discutiendo qué vamos a hacer, estamos viendo cómo nos disputamos poder entre nosotros. Cuando más pasa el tiempo y más vamos perdiendo el poder. Entonces yo creo que desde las juventudes, como nombraba Yelén, tenemos estas grandes discusiones para hacer y obviamente que tenemos que ver todos los errores que han sucedido para poder corregirlos. Pero bueno, simplemente es eso, me fui por las ramas, así que... No, a mí en particular, un aplauso por favor para el compañero Maturano. A mí me parece que la síntesis que acaba de hacer Seba es un gran pie para dar cierre a este terrible evento por los 50 años del paso a la inmortalidad de nuestro eterno líder, el general Juan Domingo Perón. Antes de irnos, no quiero olvidarme de pedirles otra vez que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos ayude un montón. En Instagram estamos como losdiasmasfelices.radio, en Twitter como LDMF_radio. Y todos los que son habituales de este programa saben cómo terminamos y no iba a ser de otra manera cuando estamos acá en el Vallese, así que le pedimos a todos que vengan los compañeros, Ale, Gurí, todos, y nos vamos a ir diciendo, como decimos siempre, que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Terminaba